Permítame presentarle a mi amiga hermana Carolina Rojas Melosa. Ella trabaja en lo que es casa de oración, está encargada de los cursos de Anticipando específicamente. Yo la conozco por lo menos unos 10 años, he tenido el placer de escucharle hablar de Dios, de compartir varios libros. Realmente se puede ver la pasión que tiene por nuestro papá. Sin más preámbulo, Carolina, gracias por estar aquí. Gracias, María. Gracias de verdad, gracias, María. Gracias, Moniquita, Viviana, a todas, de verdad, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y qué privilegio y qué bendición lo que ustedes hacen. Eso les decía al principio, que es una bendición. Y hoy anhelamos, Señor, que tu palabra, Dios, nos atraviese el corazón, Señor, que transforme todo lo que somos, Señor, y nos disponemos para eso, Señor. Que todo lo que tú quieras que se retenga en nuestro corazón pueda ser retenido, Señor. Amado Dios, que tú hables a cada una de nosotras, Señor, lo que está en tu corazón para esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cuando Carmiña me preguntó el título, yo le dije, gracias para vivir en tiempos finales, ¿no? Y bueno, quizás algunos conocen un poquito mi testimonio, yo creo que Carmiña lo conoce bastante, pero yo he conocido al Señor muy jovencita. Y ya han pasado, digamos, muchas cosas, o sea, sí he tenido un entendimiento de lo que era entregarle la vida al Señor, de que uno ya no vivía para uno mismo, que uno vivía para el Señor, aún muy changuita. Pero es como que han pasado los años y todas las cosas que a ratos uno vive de manera personal, y no solamente de manera personal, sino también todas las cosas que a veces vemos alrededor. Creo que cada uno de nosotros puede reaccionar de manera diferente, de acuerdo al carácter que tenga o de acuerdo a la vivencia que ha tenido en su vida, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre lloraba y habían como preguntas que le hacía al Señor, y esa es una de las maneras más lindas como me relaciono con el Señor, haciéndole preguntas. Amo hacerle preguntas al Señor y exponer todo del corazón creo que es algo sumamente hermoso. Y una de las preguntas que yo me hacía era, Señor, porque leía tiempos finales y yo decía, uy, qué grave, ¿no? O sea, todo lo que la palabra habla acerca de tiempos finales. Y yo sé que estamos viviendo tiempos finales desde que la iglesia fue formada por Jesús, pero creo que de esos tiempos finales, y van a escuchar a muchas personas decir esto, yo creo que cada una de nosotras también tiene ese sentir en el corazón de los finales, estamos viendo los finales, o sea, ya la puntita de la puntita del final, ¿no? Por todo lo que está pasando, por cómo se están dando las cosas. Además que hay una palabra que está en las escrituras que dice que iba a llegar un momento. Hay un proceso para hacer el vino. Primero tienes que pisar la uva, luego sacas el jugo de la uva, luego se tiene que fermentar, se tiene que volver alcohol, tiene que los sedimentos caer y tiene que haber un proceso. Pero hay una palabra en la Biblia que habla de que iba a llegar un momento donde estos procesos iban a ser muy acelerados, tan acelerados que una cosa se iba a sobreponer a la otra, ¿me entienden? Iban a ir como en paralelo. Y la palabra habla de eso y lo habla proféticamente. Yo creo que ya estamos viviendo esos tiempos. Yo creo que ahorita ya estamos viviendo un tiempo de un aceleramiento muy grande, donde es como que necesitamos estar demasiado atentas a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque van a haber instrucciones específicas para cierto tiempo que ya no van a ser para de acá a un tiempo, ¿me entienden? Hay cosas, ahora sí se aplica que cada cosa en su tiempo, van a haber cosas que son para este momento y quizás de acá a un mes va a haber una instrucción de Dios específica para ese tiempo. Realmente ya estamos viviendo estos tiempos en que una cosa se está como que sobreponiendo con la otra. Y yo me acuerdo que hace años, ¿no? Cuando me convertí, le preguntaba al Señor, Dios,
¿por qué me has permitido vivir en estos tiempos? Porque yo consideraba que era una persona no muy valiente, ¿me entienden? O sea, me acuerdo que escuchaba en mi iglesia a muchos que decían que anhelaban morir como mártires. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no era mi caso, ¿ya? O sea, yo no era de las personas que quería morir como Martín, yo no. Decían, sí, yo quiero morir como Martín, y yo, bueno, creo, ¿no? No sé, ¿me entienden? O sea, no era como que yo sí estoy dispuesta, o sea, obviamente siempre he tenido un corazón que ha anhelado estar rendido delante del Señor, pero yo decía: "Dios, o sea, ¿por qué me has permitido vivir en esta etapa de la historia? Podía haber vivido en una etapa un poquito más tranquilita, que vaya un poco más de acuerdo a mi forma de ser", ¿me entienden? Pero ahora me doy cuenta con todo lo que he empezado a vivir, y creo que nosotros como nación hemos vivido temporadas muy vertiginosas. Me imagino que no solamente nosotros, sino muchas naciones en el mundo, con todo el tema político, social, que ha sido tan, pero tan, no sé cómo ustedes lo han sentido, pero yo creo que ha sido como un torbellino. De ahí no pasó mucho tiempo, vino todo el tema de la pandemia. Obviamente esto afectó a las naciones, y de pronto es como si hubiéramos despertado y nos damos cuenta que hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo y que están avanzando súper rápido. Vemos, digamos, todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que la palabra nos dice. Y hay cosas que ya están instauradas, o sea, que ya no solamente es algo que se escucha o parecería un grupo de personas que está queriendo instaurar algo, sino ya están ahí, ¿me entienden? O sea, lo que se está enseñando en los colegios a los niños en Europa, se les está queriendo incentivar a algo también, ¿me entienden? Porque se les enseña que los niños se pinten para que tengan esa experiencia, para que ellos puedan escoger o cosas por el estilo, y ya está. Entonces, es como que, wow. Y yo me acuerdo que cuando todo esto empezó, muchas cosas pasaron en mi mente y en mi corazón, porque por un lado, creo que había mucho que necesitaba ser resuelto de antes, pero por otro lado también era como les decía, despertar y de pronto darte cuenta que ya estás ahí. Y hay algo hay muchas cosas que la palabra hablan de estos tiempos. Yo les quiero hablar acerca de esto, pero obviamente también el tema de la gracia, ¿no? Cómo, si bien es cierto, estamos viviendo en tiempos con dinámicas muy intensas, hay gracia de parte de Dios para experimentar estos tiempos. Y si a ti y a mí nos ha tocado vivir en esta temporada de la historia, dentro del contexto que cada uno está viviendo, Dios no se ha equivocado. ¿Me entienden? No se equivocó. Y eso es algo que por lo menos yo ya la tengo claro en mi corazón, porque yo muchas veces decía, pero yo no tengo la fortaleza, la consistencia, pero en realidad Dios no se ha equivocado. Y y obviamente esta gracia derramada de parte de Dios es mucho más sobreabundante que cualquier adversidad que estos tiempos impliquen. Entonces, solamente quiero como que contarles un poquito, digamos, de lo que la palabra dice, pero, por ejemplo, en segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 les voy a leer esa palabra. Quizás muchos la conocemos, pero, o sea, estas son algunas palabras de todo lo que la palabra nos habla de que iba a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 empieza Pablo diciéndole a Timoteo, tú debes saber esto. Y eso es bien interesante porque esta palabra o sea, que él debe saber esto, es una palabra muy fuerte. O sea, es como algo imperativo, no es algo opcional. Y yo creo que hay tantas palabras en las escrituras que nos muestran lo que va a venir. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que hace las cosas sin anunciarlas previamente. Han sido anunciadas no solamente para que las conozcamos, sino para que podamos entrar en intimidad con Dios y podamos ir en una intimidad muy, muy profunda y no solamente saber qué cosas están pasando, sino entender el corazón de Dios en medio de todo lo que está pasando, porque eso es lo que hace la diferencia. Entonces dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, lo que quería enfatizar de estos versículos que les he leído es que Pablo le está diciendo a Timoteo, debes saber esto. Y luego de decir, debes saber esto, le dice, en los postreros días y se vendrán tiempos peligrosos. Y hay un predicador que se llama Derek Prince, que cuando habla de esto, él no habla de tiempos peligrosos, habla de tiempos furiosos. Y en realidad cuando tú vas a la palabra original griega, una traducción correcta son tiempos furiosos, por todo lo que esta palabra implica. Y no solamente está hablando, o sea, esta palabra original griega de tiempos furiosos, sino, por ejemplo, uno de los significados, una de las traducciones que podría tener esta palabra son tiempos difíciles de sobrellevar emocionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No van a ser tiempos fáciles, van a ser los tiempos más complicados de toda la historia de la humanidad, ¿me entienden? Y le dice, debes saber esto. Y obviamente la voluntad del Señor creo que era no que estemos desapercibidos, porque a ratos es como que quizás una de las actitudes que hemos tenido ha sido como que tiempos finales, no quiero saber eso, mejor no me meto, ¿me entienden? O quizás conocerlos muy desde afuera, pero lo importante, yo me acuerdo que Didi González hablaba de esto, hablaba de que lo más importante en tiempos finales es la postura del corazón que tengamos, porque van a haber muchas posturas acerca de esto, hay posturas escatológicas, pero es dónde se sitúa mi corazón en medio de esto que Jesús nos está hablando. Y esto tiene mucho que ver con la oración y tiene mucho que ver con la oración por las generaciones, por los hijos naturales y los hijos que no son naturales. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Van a venir tiempos furiosos, porque más o menos es como la imagen de un felino grande que está a punto de cazar a su presa, tiempos difíciles de sobrellevar emocionalmente, y van a ser así. ¿Me entienden? Porque van a haber muchas dinámicas que van a acontecer y muchas van a poder ser las actitudes del ser humano, no solamente de la gente que está fuera de la iglesia, sino también de la que está dentro. Como les decía, creo que no, nunca va a ser una buena actitud la simpleza de la cual nos habla Proverbios. Cuando habla del simple, habla de la persona que dice, no va a venir bien ni mal, no me quiero enterar más allá, ¿me entienden? Y ya, pero hay más de 300 capítulos en la palabra que nos hablan de tiempos finales. Y no creo que Dios no quería que nos enterásemos, que no supiéramos lo que iba a venir. Si hay más de 300 capítulos que nos hablan acerca de esto. Entonces, es como que Él sí quería que estemos apercibidos y que vivamos no como poniéndonos los ojos adelante y caminando, sino como que dando pasos con certeza, sabiendo qué es lo que está pasando, que no significa ignorarlo. No les digo con esto que tienen que ver las noticias mañana, tarde y noche, porque creo que eso también tampoco sería muy bueno, porque de lo que estamos hablando ahorita es de tener esta perspectiva de los cielos. Yo a ratos no veo noticias porque a veces siento que me afecta mucho, ¿me entienden? Pero obviamente eso no significa de que estemos desinformados, pero sí que entendamos el corazón del asunto. En Mateo 24, cuando justamente está hablando de tiempos finales, y bueno, y está hablando del tipo de personas que van a vivir en tiempos finales. Y esto es fuerte. Yo me acuerdo que hace muchos años hicimos un viaje a Chile con Di, y ahí una profesora de kinder decía, qué terrible, pero yo creo que ya estamos viviendo la generación que describe segunda de Timoteo 3, porque eso puedo verlo en los niños aún. O sea, obviamente, tanto egoísmo, tanto vivir centrados en sí mismo. Al final, el origen de todo esto que describe segunda de Timoteo es el ser humano y girando alrededor del mismo. Este es como el centro de todo. El centro de toda la maldad desatada. Es maldad que se ha ido acumulando y es el ser humano no reconociendo a Dios y girando en torno de él. Esto está en Romanos 5:20. En Romanos, varios versos de Romanos que nos hablan acerca de esto. Nos habla, por ejemplo, dice, por cuanto no tuvieron, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Ese es el origen. Y cuando no decidimos no tener en cuenta a Dios en nuestra vida, hay cosas que pueden pasar, aun si estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, aún conociendo al Señor, tenemos que tener la actitud de estar vigilantes en nuestro corazón,
Porque en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay una gran advertencia de Jesús también que está en Mateo 24. Por causa de la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, aún, ¿me entienden? Asistiendo a la iglesia, escuchando las reuniones por Zoom, si nosotros no mantenemos esta llama viva, ardiente del amor en nosotros, nos vamos a enfriar. Y si hemos perdido el corazón, lo hemos perdido todo. ¿Y cuál es el tema? El tema es que, miren, ahorita hay como dos tipos de seres humanos en la tierra, que son los seres humanos que no están manteniendo un corazón ardiente por el Señor. Y uno de ellos, y de esto, mm, de esto se menciona con Saúl. Lo que pasa es que Samuel viene un día y le dice: Saúl, tú debes matar a los amalecitas y tienes que matarlos de tal forma que no quede de ellos vivo nadie, pero así nadie, nadie, nadie. Si alguien quiere encender su camarita, buenísimo, así puedo ver sus caras. Pero si no, está bien, no se preocupe. Entonces, y tú dices, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué mandó a matar toda una nación? Y más adelante, si no me equivoco, en Éxodo, de esto habló un día mi esposo y fue buenísimo. Y le dice, ¿por qué ellos se han levantado en contra del trono de Dios? Y básicamente lo que ellos había sido era ir en ese momento en contra de la nación de Israel. Pero lo que estaba detrás de eso era más fuerte. Entonces, yo veo que hay como dos tipos de seres humanos en el mundo: aquellos que se levantan en contra del trono de Dios porque se alían a cosas que la raíz es esa, que lo hacen por ignorancia, ¿me entienden? Pero también van a haber muchos seres humanos que se van a levantar en contra del trono de Dios de manera voluntaria. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en los últimos tiempos, yo creo que como nunca antes se cumple esta porción de que está en Cantar de los Cantares, donde dice: grábame como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y yo creo que es el amado el que le dice a la amada, porque yo creo que tú y yo ya estamos como un sello en el corazón de Dios y como una marca en su brazo. De hecho, estamos como marcas en sus manos, porque Él sigue manteniendo la marca de las heridas de los clavos, ¿no? Realmente estamos esculpidos en las manos de Dios, cada uno de nosotros como seres humanos. Pero yo creo que eso es una palabra para nosotros. Tú grábame como un sello en tu corazón y como una marca sobre tu brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es que van a ser tiempos, y yo creo que están siendo, en los que van a venir tropiezos. Yo creo que si nos preguntamos cada uno de nosotros, podemos decir que sí hay motivos para ofendernos. El otro día estaba, y espero poder hablar claro, si algún momento estoy diciendo algo medio no muy claro, María me avisa, ya, es que quiero decir mucho, ¿no? Pero, o si no, no se entiende o estoy mezclando mucho las cosas, pero el otro día estaba escuchando un audiolibro de John Bevere que se llama La trampa de Satanás, y todo el libro habla acerca de la ofensa. Y hay una frase al principio del libro que dice: lo que tú hagas con la ofensa hoy va a determinar tu futuro. Y creo que es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros en este tiempo, sobre todo, no andamos vigilantes sobre nuestro corazón, sobre el estado en el que él está, y permitimos que pequeñas cosas queden ahí sin resolverse, esas pequeñas cosas van a terminar siendo un obstáculo y van a terminar siendo un impedimento para ver claramente y para mantener esta postura del corazón en el lugar correcto. ¿Y qué pasa con la ofensa? Que la ofensa lo que hace es que tú al final creas que tú eres el pobre de la situación, que muchas veces termines siendo más injusto de lo que han sido contigo y que termines con un juicio cegado. Entonces, y obviamente, digamos, ella lo que nos ha herido, creo que es algo que debemos llevarlo a Dios, buscar que el Señor nos sane, vivir el proceso. No digo que no vivamos el proceso, porque eso no creo que sería nada bueno, pero a lo que me voy es que vivimos en tiempos, y eso yo le decía a mi esposo, creo el otro día, que tenemos que aprender no, a otra persona, tenemos que aprender a lidiar con las ofensas del hoy, porque si estas nuestras ofensas nos parecen grandes ahorita, no tenemos idea los motivos de ofensa que vamos a tener de acá a poco tiempo. Porque saben qué pasa, que esto que empezó ya no va a parar. Y les voy a explicar por qué. Y no es que quiera ser negativa con todo esto, pero no es que las cosas van a parar, ¿me entienden? Más bien esto va a ir en incremento de una manera más fuerte en estos años.
toda esta situación, todas estas dinámicas que estamos viviendo en el mundo se van a intensificar aún más. Y se van a intensificar más y más y más y más. Entonces, si ahorita nuestro motivo de ofensa es no me miró, no me vio o pasó esto, el día de mañana nuestro motivo de ofensa van a ser gobiernos, como el Salmo de 2 habla, que se levantan en contra del trono de Dios. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y desatemos en nosotros sus cuerdas. Entonces, cuando esto empiece a pasar en una mayor proporción, la palabra dice que van a haber muchas cosas que probablemente van a ocurrir y que yo creo que van a ocurrir, como la persecución. Entonces, ahí sí vamos a tener verdaderos motivos de ofensa. Ahorita, estos motivos de ofensa con los que quizás nos está costando lidiar, que puede ser diferentes posturas políticas. Dense cuenta, cada uno de nosotros tiene posturas. Y no es, o sea, lo que me voy es que, miren, tenemos que tener cuidado que el único nombre escrito en nuestro corazón y la única marca que esté sobre nuestro brazo sea el nombre de Dios. No significa que tú como persona no puedas tener una forma de pensar, por ejemplo, acerca de la vacuna, de vacunarse, no vacunarse o de otras cosas más. Pero el tema es, ¿cuál es el nombre que realmente está predominando en nuestras vidas? Si algún día perdemos la vida, que sea porque hemos hablado de Jesús y hemos sido fieles a la verdad, que sea por causa de su nombre, pero por ninguna otra cosa, ¿me entiende? Sí, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir con eso. Y eso va a tener mucho que ver con la actitud que tengamos hoy frente a todas las cosas que estamos viviendo. Y uno de esos es el tema de la ofensa. Y eso incluye las ofensas grandes como las ofensas chicas. Y esto está en Mateo 18:7, donde dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, una vez más Jesús le está hablando a los discípulos como que, a ver, no se sorprendan cuando todas estas cosas pasen. Yo creo que cuando de pronto estamos como dormidos y empezamos a despertar, pero en el espíritu, a ratos es como que te viene un balde de agua fría. Pero ¿qué era lo que Jesús decía? No se sorprendan por todo esto. Y decía, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, o sea, es necesario. Van a venir tropiezos a nuestra vida. Seas el súper ungido o no lo seas, ¿me entiendes? O sea, seas el cristiano de mega días como de un día, lo normal es que van a venir tropiezos, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero el tema es, ¿qué hacemos con todas estas cosas? ¿Qué hacemos con todo lo que está pasando? Yo creo que todos en algún momento nos hemos indignado por cosas. Pero el tema, ¿saben cuál es? Cuando yo les decía que el único nombre que está escrito en nuestro corazón sea el nombre de Jesús, es, vamos a actuar en un celo humano o en un verdadero celo de Dios. Porque a todos nos van a hacer actuar en un celo humano. El otro día, la Di nos hablaba acerca de osadía y valentía que se requiere para tiempos finales. Y decía, sí, pero va a tener que ser una osadía dada por el Espíritu Santo, no por un ser humano. Porque si actuamos como un ser humano, el fruto que vamos a tener va a ser para la carne, no va a ser algo que glorifique a Dios. Jesús, la palabra lo describe en Apocalipsis. Hay varias descripciones de Jesús. Hay 3 o 4 que amo profundamente. Una que describe sus ojos que son como llamas de fuego. Otro que describe sus piernas que son como bronce bruñido. Otra que describe el mar de cristal alrededor del trono. Y yo creo que el mar de cristal habla de la pureza de sus intenciones. El cristal, en su forma más pura, me parece que es líquido. De que en él no hay doblez. Lo que él dice, eso es. Sus pies como bronce bruñido, sus piernas, yo creo que hablan de la estabilidad de quién es él. En él no hay inestabilidad, no hay cosas que un día son y otro día no son, y también de la estabilidad de sus propósitos, de lo que él ha hablado y de lo que él va a cumplir. Creo que cuando habla de sus ojos de fuego, habla de lo mucho que él arde en pasión y en amor.
Pero el tema es este hombre, que básicamente es aquel que tiene ojos como llamas de fuego, se hacía, nos decía a nosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿sabías que las naciones van a ser heredadas por aquellos que han sido mansos? ¿Sabías que sí va a haber una herencia de las naciones, pero quienes la van a heredar van a ser aquellos que han abrazado mansedumbre? Entonces, cuando estoy hablando de un fuego expresado en el corazón o de un celo, que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué cosas son o provienen de un celo humano y qué realmente provienen de un celo por su nombre. Porque obviamente se va a requerir osadía, se va a requerir valentía, pero lo importante va a ser lo que viene del corazón, la intención y la motivación del corazón. Luego en Mateo 24:4 habla de que nadie os engañe. Dice que inclusive van a venir muchos y van a engañar de ser posible a los escogidos. ¿Nunca te has puesto a pensar en esto? Yo a ratos pensaba y decía, Señor, ¿y si me engañan? Creo, porque yo soy escogida. Entonces, creo que todas estas cosas son cosas que sí es necesario que meditemos. ¿Qué es lo que va a hacer que al final nos podamos mantener firmes? ¿Qué es lo que va a hacer que podamos vivir estos tiempos no sin sentir nada? Porque eso es irreal. O sea, Jesús dijo que, que no iba, o sea, oraba al Padre no porque seamos librados del mal, ¿me entienden? O sea, sino oraba al Padre, ¿me entienden? No porque dejemos de vivir en este mundo, perdón, porque Él sí oraba porque seamos librados del mal, sino porque seamos guardados. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros también tenemos que saber que todo esto va a pasar y como les decía, ¿qué es lo que va a mantener nuestros pies firmes para no ser engañados, para que el corazón no se enfríe, para que no caigamos con los tropiezos, para que no sea tanta la ofensa que terminemos sin ahí nomás aliándonos a los planes del enemigo en contra del trono de Dios? Y creo que aquí viene la parte de la gracia derramada para vivir estos tiempos. Porque como les decía, si estamos viviendo en estos tiempos, dentro del contexto que cada quien está viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo, yo sé que creo que todas aquí son mamás, ¿no? Mi esposo y yo todavía no tenemos hijos, estamos orando por eso, pero sí sentimos una muy fuerte carga por las generaciones y es un motivo de oración continuo para él y para mí. Y más adelante les voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero ¿cuál es el tema? El tema, por ejemplo, en esto cuando Jesús les hablaba en Mateo 24 acerca de tiempos finales, les hablaba de rumores de guerra y de todo lo que sabemos, ¿no? De todo lo que va a acontecer con la naturaleza. Y luego decía, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Y, y hablaba de que iba a haber tribulación, de que se iban a entregar unos a otros, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Decía que aún va a haber engaño y que de ser posible los escogidos van a ser engañados, pero decía el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el Salmo 119, 165, que se los quiero leer, y aquí vamos a empezar con la parte de la gracia. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y van a haber muchas cosas que van a pasar, pero creo que si esta postura del corazón está en el lugar correcto, ya no nos vamos a sorprender, sino vamos a poder ver la otra cara de la moneda también. ¿Qué dice Salmo 119, 165? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Sí van a venir tropiezos, pero esos tropiezos, si nos situamos en el lugar correcto, no nos van a hacer caer. Sí van a venir motivos de ofensa, pero si nos situamos en el lugar correcto, lo que van a producir en nosotros va a ser un corazón aún más ardiente, un amor más intenso.
Sí van a venir diferentes cosas, va a venir mucho engaño, pero cuando el engaño venga, si estamos situados en el lugar correcto, lo que va a producir en nosotros va a ser como un mayor celo y un mayor amor por la verdad. Sí, van a haber cosas que van a ser complicadas. Quizás cada una de ustedes ahorita podría hablar de cosas complicadas, ¿no? Porque a ratos, por ejemplo, como les decía, ¿no? Yo probablemente no tenemos hijos con mi esposo, pero tenemos motivos de oración por los que estamos orando y uno de ellos, por ejemplo, son nuestros sobrinos. Pero en medio de eso, qué increíble ver desde la perspectiva de Dios, en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no creó a nadie a partir de otro lugar que no fuese pensamientos de paz para esa persona, que no fuese algo hermoso. Dios ama a las personas que amamos 1.000.000 de veces más de lo que nosotros las amamos. Dios está interesado en ello mucho más de lo que nosotros estamos interesados en ellos. Y hay una palabra en Primera de Corintios 13 cuando habla del amor, cuando habla de la preeminencia del amor, que dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, frente a todas estas cosas que están pasando y que van a ocurrir, Dios no está en el trono así como que nervioso, ¿no? Como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Se está saliendo todo de control, el mundo está cada vez más horrible, ¿me entienden? Sino, es como que ella sabe lo que viene y Él está llevando todo al cumplimiento, a ese lugar. Y aún en medio de todo eso, la perspectiva que Él tiene es fe, esperanza y amor. Porque también Él sabe que todas estas dinámicas que están ocurriendo en el mundo van a provocar exactamente eso. Van a provocar que se levanten personas que le están amando con todo el corazón, alma y fuerza. Todas estas dinámicas van a ser como un horno de fuego, pero un horno de fuego que va a traer un fruto precioso, realmente hermoso, algo que glorifique su nombre. Cuando Él te ve a ti y me ve a mí, nos está viendo a través de esta perspectiva de fe, de esperanza y de amor. Cuando Él ve los seres que nosotros amamos, los está viendo desde esta perspectiva. Cuando Él ve las naciones y las naciones de la tierra, porque Él es Dios, Él sabe lo que está produciendo y sabe lo que va a producir. Y la palabra nos habla de algo glorioso. En Romanos 5:20 dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya estamos viviendo en un mundo donde el pecado está abundando, donde la maldad va a llegar a su plenitud, por decirlo de alguna manera, pero en medio de todo eso hay tanta gracia que está sobreabundando. Gracias de Dios, gracias para vivir estos tiempos y no solamente arrastrándonos, ¿me entienden? Así como que, "Ay", sino de verdad en victoria. Que como les decía, no significa que todos los días nos vamos a sentir re bien, ¿me entienden? Pero aún en medio de todo esto, Dios va a levantar una iglesia, como les decía, que le ame con todo el corazón, alma y fuerzas, y una iglesia que va a experimentar gozo, un verdadero gozo en el corazón. En el Salmo 45, cuando se habla acerca de Jesús, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Ciñe, y luego dice: mi lengua es como pluma de escribiente, no, empieza diciendo: mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Y luego dice: ciñe sobre tu muslo tu espada, oh valiente, cabalga en honor de la verdad, la humildad y la justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Y luego dice: has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por tanto Dios te ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. Si alguna vez has pensado cómo fue Jesús mientras caminaba en la tierra, Él fue ungido con óleo de alegría más que cualquier otro ser humano. ¿Cómo habrá sido mientras Él caminaba por las calles en Israel? Y aún ese Jesús es el mismo. Hay un gozo permanente en su corazón. Y Dios quiere llevarnos a eso. Quiere llevarnos a que podamos expresar gozo y alegría. Cuando habla de los héroes de la fe en Hebreos 11, les voy a leer lo que dice algunas porciones de Hebreos 11.
en Hebreos 11, a partir del verso 13 al 16. Les voy a leer primero. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de todos ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es lo que dice cuando está hablando de los héroes de la fe? Dice, han vivido una vida en torno a Dios. Muchos de ellos ni siquiera han recibido aquello por lo cual vivieron sus vidas por completo, pero eso no fue un obstáculo, ¿me entienden? Y aún así, o sea, es como que aunque no lo hayan visto con sus ojos, es algo que sí lo van a heredar. El verso 32 dice: ¿y qué más pues digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, ¿de qué está hablando la palabra? O sea, dice que muchos por esa fe conquistaron reinos. Por ejemplo, David, pero otros murieron como mártires. Dice, fueron aserrados, maltratados y experimentaron todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Nos está hablando de que todos ellos estaban mirando más allá de lo que veían sus ojos. Y aquí empieza tres cosas de las que quiero hablarles. Uno es la perspectiva, otro el tema de la intimidad, de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es a través de lo cual podemos experimentar estas gracias sobreabundantes para tiempos finales? La perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensemos acerca de lo que viene, ¿me entienden? Lo que esté delante de nuestros ojos va a determinar de qué manera vivimos el tiempo presente. Si toda nuestra perspectiva, por ejemplo, todos nosotros vivimos y experimentamos momentos bien duros, pero si toda la perspectiva que tenemos es esos momentos duros que estamos viviendo, no nos va a ayudar para extendernos hacia lo que está adelante, como hablaba Pablo. Pablo decía que había sido encarcelado, había sido azotado, casi lo habían matado, ¿me entienden? Pero el tema es, ¿qué es lo que está delante de nuestros ojos? ¿Cómo ves las circunstancias que estás viviendo? ¿Cómo ves las circunstancias de tu nación, de las naciones de la tierra? Porque mucho, el que tu corazón pueda llenarse y experimentar esta gracia y esta provisión de Dios va a tener que ver con cómo estamos mirando las cosas. A veces para mirar las cosas desde una perspectiva necesitamos sanidad, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque vemos las cosas desde una perspectiva dañada, porque hay áreas de nuestra vida que no están bien. A veces hemos permitido tanta ofensa en el corazón que ya ni nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Echamos la culpa a todo el mundo de las circunstancias que hemos vivido. Esperamos que las circunstancias cambien, que las personas cambien para nosotros estar bien. Y en realidad, mm, pueden cambiar, ¿me entienden? Muchas cosas, pero no se trata de eso, porque si no cambia el corazón, aunque todo cambie, vamos a seguir viendo las cosas desde una perspectiva súper negativa. Y lo que necesita cambiar es el corazón. Pueden cambiar aquellas cosas que te molestan a ratos, no sé si les pasa, ¿no? Como esposas, qué sé yo. Ay, obviamente la palabra dice hierro con hierro se usa. Para mí casualmente ha sido una mega bendición porque gracias a Dios tengo un esposo que él tiene una perspectiva mucho más alta de la que yo tengo y siempre me lleva a mirar a esa perspectiva y eso ha sido una bendición hermosa. Él siempre mira a Dios, pero a lo que me voy es que a ratos yo me doy cuenta y es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y aún lo sigue haciendo,
la manera como miro o como miraba las cosas. Y me he dado cuenta de algo a través de todo este tiempo y es que todo puede cambiar, todas esas cosas que nos están molestando, que consideramos que son un estorbo, pero si no cambia nuestro corazón, vamos a seguir teniendo la misma sensación, porque a ratos realmente ya no se trata de lo que está pasando alrededor, sino de cómo está nuestro corazón. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque a veces es como que decimos, ¿no? O pensamos dentro nuestro, si esto cambia, si esto cambia, si esto cambia, entonces, no sé, yo voy a hacer así, yo voy a hacer las cosas de esta manera, pero en realidad lo que necesita ser cambiado es nuestra perspectiva, es nuestro corazón. Y realmente hay un dicho que tiene JPC que me encanta, que dice, si tú cambias, todo cambia. Y ahí yo creo que el Señor nos va a ayudar a aún a decir las cosas, pero a veces hasta de otra manera. Entonces, es muy importante la perspectiva. Ahora, para tener una perspectiva correcta, necesitamos tener intimidad con Dios. Para no ser engañados, necesitamos tener intimidad, intimidad profunda con Dios. El otro día estábamos hablando con mi esposo y con otras personas acerca de algo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Y en medio de lo que hablábamos decía, queremos realmente como que a través de los tiempos de adoración, que podamos poner nuestra perspectiva en el Señor, ¿no? Y es algo que a mí me ha pasado. Yo me acuerdo un tiempo cuando habían circunstancias que eran difíciles, lo único que yo pensaba todo el día era la circunstancia, lo que está pasando, cómo está pasando, y esto, y esto, y eso daba vueltas en mi mente todo el día. Y a través de todo lo que he estado viviendo este tiempo, Dios me ha enseñado a adorarlo. Parece básico, pero yo recién lo he aprendido, ¿me entiende? Así como a bendecir su nombre y adorarlo, y adorarlo. Y saben que eso ha sido tan bueno, porque me ha llevado a ver las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más alta. Por eso cuando se habla del monte del Señor, está hablando de un lugar al que hay que subir y al que hay que ir más profundo al mismo tiempo. Pero ¿qué significa subir? Significa que vamos a disponer nuestras vidas para experimentar más de Dios, que vamos a condicionar nuestro corazón para decir, Señor, lo que tenemos de ti ha sido hermoso, pero queremos aún más. Y queremos que esto empiece en mi corazón, porque la palabra dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Yo he experimentado de Dios, pero sé que necesito experimentar mucho más de lo que he experimentado hasta ahorita, que hay mucha mayor profundidad, hay mucha mayor altitud. Entonces, va a tener que ver con eso, con el tema de disponernos. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, la verdad es que vamos a tener de Dios cuanto realmente anhelemos de Él. Entonces, si hay un anhelo demasiado grande en nuestro corazón, vas a tener demasiado grande de Dios. Pero si nuestro anhelo es de este tamaño, esto también es lo que vamos a recibir de Dios. Y que eso que nos va a permitir no ser engañados y ser fieles aún hasta la muerte. La revelación que tengamos de Jesús, pero no solamente por lo que has escuchado de alguien, como yo ahorita les estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, aunque eso es bueno porque nos ayuda a tener otra perspectiva. Cuando escuchas a alguien, wow, muchas veces como que no me estaba dando cuenta de esto, qué bueno, ¿no? Como esta enseñanza o esta charla que van a tener de cómo superar el dolor o cómo orar en tiempos de crisis. Pero, ¿saben? Cuando realmente vengan las presiones más fuertes, lo único que nos va a mantener de pie es lo que tú has vivido con Dios y que tú sabes que lo has vivido. Lo que te ha sido revelado de Jesús a ti. Cuando la Sulamita estaba en un momento súper presionante, la habían golpeado, le habían quitado su manto por buscar al amado, no lo estaba encontrando. Llega un momento donde dice, ¿no? Y le dicen, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y empieza a describir ella a su amado así hermosísimo, ¿no? Y al final le dicen, dinos dónde está tu amado para que lo busquemos contigo. Y se acuerdan el Salmo 45 que les decía hace un ratito, donde dice, rebosa mi corazón un tema bueno, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hombres. A ver, pónganse a pensar, yo me ponía a pensar antes, ¿no?
cuando tenía así como tiempos de oración y lo que salía de mi corazón, Dios, eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso, ¿me entienden? Pero es como que mi lengua es como pluma de escribiente muy ligera, o sea, debería ser tanta la abundancia de nuestro corazón que ni siquiera tengamos que pensar para que empiece a fluir adoración del corazón. Una de las cosas que hemos estado orando es que en medio de los tiempos difíciles que han estado viviendo las personas y las familias, como nunca antes pueda fluir adoración de sus corazones, en medio de todo lo que puede estar mal ahorita, en medio de todo el dolor, porque eso va a hacer que ríos de agua viva broten, eso va a transformar todas estas aguas amargas en aguas dulces dentro de los corazones, y no solamente ya va a ser algo que va a influir a la persona, sino va a influir a un entorno, a las familias, a tu familia, a las familias que están alrededor. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con el hecho de disponernos para tener tiempos de intimidad, con el hecho de tener ese celo del corazón de Daniel, de que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, Señor, no va a haber otro nombre escrito en mi corazón, ni otra marca sobre mi brazo que no seas tú. Porque también entendemos que justicia total va a ser establecida en la tierra cuando Jesús vuelva. Ahora, eso no significa que Dios no va a hacer cosas gloriosas, porque más bien la palabra dice que van a venir cosas gloriosas. Estamos orando por un avivamiento en Bolivia porque creemos que Dios va a traer algo mucho más glorioso que todo lo que se ha experimentado hasta este día. Dice la palabra en el Salmos: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice: sí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Creemos que vamos a ver su bondad en esta tierra de los vivientes. Y como dice Efesios 3:20, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos hace Dios. Lo creemos. Creemos que lo que se va a derramar de la gloria de Dios en los últimos tiempos es mucho más glorioso que todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Creemos que el avivamiento se va a expresar en que muchos van a poder tener luz en sus vidas y la oportunidad de arrepentirse. Lo creemos. Y eso nos lleva a perseverar en oración. Y ahí también yo creo que entra el tema. Ahorita les voy a hablar de las generaciones, les voy a hablar un punto más, y ahí las generaciones, la palabra y el Espíritu Santo. Necesitamos tener intimidad con Dios para tener una dependencia total del Espíritu y poder escuchar su voz cada día. No, porque vamos a necesitar depender del Espíritu Santo, así como la iglesia primera. Lo necesitamos hoy. Y el otro tema es la palabra. En Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y luego empieza a decir cómo él es más sabio que sus compañeros. Miren, dice: me has hecho más sabio que a mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No sé cómo expresarlo en este momento, pero en una de sus oraciones Pablo está orando y dice: que la palabra sea honrada, así como lo ha sido en medio de ustedes. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo no sé cómo cada uno de nosotros se relaciona con la palabra, pero también dice que su amistad íntima es con los que temen su nombre. Y dice que el que guarda sus mandamientos es aquel que le ama. Juan 8:31 y 32. Pero de verdad, lo que yo he experimentado este último tiempo en mi vida, en serio, es que la palabra tiene la capacidad de afirmar nuestros pies. La palabra realmente, hay un salmo que habla de esto y habla de que es una luz, una lumbrera en tiempo de oscuridad. En este tiempo oscuro, lo único que nos va a dar el norte para saber hacia dónde ir va a ser esta guianza del Espíritu, va a ser esta palabra revelada por el Espíritu Santo, no por una interpretación que nosotros querramos darle. Y va a ser la actitud del corazón que tengamos frente a ella. En Proverbios dice: si como la plata la buscares, como un tesoro escondido. Proverbios 4:31 y 32, si no me equivoco.
Pero hay muchos proverbios que hablan acerca de esto. Pero también va a tener que ver con la actitud del corazón frente a la palabra. ¿Vamos a abrazar toda la palabra? ¿Vamos a abrazar solo una parte de ella? ¿Vamos a tomar la palabra bajo nuestros propios preceptos, bajo nuestra propia sabiduría y nuestro propio entendimiento? ¿Vamos a esperar que Dios se acomode a mi manera de pensar? ¿O vamos a ser nosotros los que nos vamos a exponer a la palabra para que esta palabra transforme nuestra manera de pensar y transforme nuestra vida? La palabra, cuando habla en Hechos, habla de que ellos llevaron la palabra a una ciudad que se llamaba Berea. Y no sé si María o Mónica se acuerdan de esta porción de la escritura exactamente dónde está, pero dice que ellos cuando escucharon la palabra la tomaron con toda solicitud y dice que eran nobles. Los llama nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban la palabra. Esta palabra del Salmo 119, por ejemplo, el verso 25 dice, batida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Que él está hablando de un momento de mucha angustia, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que agarra y lo sitúa en el lugar correcto? La palabra. Luego dice en el 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Luego habla en el 63 de que ha sido angustiado, pero que ha sido bueno ser angustiado porque a partir de eso ha guardado la palabra. Habla de que sus ojos han desfallecido. El Salmo 119, 89 dice, este verso me parece tan hermoso, les voy a leer lo que dice. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y luego en el verso, ahí se me acaba de ir, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 105 justamente dice eso. Entonces, miren, ¿saben? Ahorita tenemos esto a disposición. Hechos 17, 11. Gracias, Mónica. Ahí está hablando de los cereales. Voy a leer lo que dice. Hechos 17, 11. Uh-huh. Dice, y estos eran más nobles, dice el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. Esto, anda. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Saben? Elar y yo, mi esposo y yo, este tiempo hemos estado enseñando la palabra. Y yo este año he empezado a estudiar de nuevo profundamente la palabra. Y he empezado a tener un peso en mi corazón porque me he dado cuenta que hay muchas frases que a rato las decía sin conocer realmente el contexto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cierto, pero ¿sabes dentro de qué contexto está? Cuando habla de angustia, cuando habla de tribulación, cuando habla de cosas difíciles. Entonces, ¿me entienden? Es como que hay un peso porque yo creo que, y esto es algo que yo oro bastante cuando oro por Latinoamérica, porque creo que a ratos es como que hemos sacado versículos y los hemos enseñado, pero de una manera muy humana. Y no nos hemos esforzado por entender el corazón de Dios detrás de esta palabra. Porque no se trata de que tú seas el capo, que wow, todo el mundo dice, wow, ¿cómo sabe las escrituras? Se trata del corazón de Dios expresado en ella. Se trata de los pensamientos de Dios expresados en ella. Y esta palabra de verdad va a poder mantenernos firmes a medida que estos tiempos se acercan y que todo esto acontece antes de su venida. Ahora, yo siempre digo esto, ¿no? Y digo, ay, que cuando Jesús vuelva y yo le vea
le vea su rostro, porque creo que todos vamos a tener esta sensación cuando Él vuelva o cuando nos muramos, que yo no piense, Jesús, ¿realmente tú eras así? Porque hoy día estamos viendo en parte. Todavía no estamos experimentando eso que dice que la gloria de la iglesia postrera va a ser mayor que la primera. No estamos experimentando esa gloria tan manifiesta de Dios, su santidad tan manifiesta, que como se vivió en tiempos de los hechos, que aún Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Pero un día sí le vamos a ver. Y cuando lo veamos en toda su gloria y toda su majestad, ¿cuál va a ser la reacción? Va a ser, Jesús, ¿realmente eras así? Hubiese querido darte todo de mí. O nuestra reacción va a ser, valió la pena, y si pudiera dar más, aún daría más. Y aquí está lo último que quería hablarles, y es del tema de la visión generacional, ¿no? ¿Por qué quería hablarles de esto? Simplemente así, voy a tratar de hacerlo rápido, pero ¿quiénes aquí conocen la historia de Esther? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Todas conocen? Ok. Siempre hablamos de Esther, y Esther así como que increíble, ¿no ves, Viviana? Esther era increíble, obviamente. Pero miren, antes de Esther hubo un Mardoqueo. Y si tú lees a este hombre, te quedas admirado de todo lo que pillas en Mardoqueo. ¿Y este Mardoqueo quién fue? Era un judío que habitaba en medio de una nación que él todavía no había dicho a nadie que era judío, y le dice a Esther que no diga a nadie que era judía. ¿Por qué? Porque había un antisemitismo muy fuerte. Gracias, María Silvera, por responder. Entonces era como que no era fácil expresarlo, pero era un hombre que temía a Dios. Y le había enseñado a una Esther el temor del Señor. Y le había enseñado el celo por el nombre de Dios. Y no solamente le había enseñado, sino que había invertido en ella. Había estado dispuesto a derramarse en ella, a invertir en ella, a instruirle. Y yo no creo que solamente le instruía, yo creo que oraba por Esther también, porque era un hombre piadoso. Y no solamente hacía esto, sino que dice la palabra que aun cuando Esther ya se casa con Asuero, él iba al patio para averiguar cómo estaba Esther. O sea, era como que tenía un cuidado constante sobre ella. Y cuando Amán era un agageo. ¿Quién eran los agageos? Eran descendientes de los amalecitas. ¿Se acuerdan que les hablé de los amalecitas al principio? De aquellos de los cuales Dios había dicho en Éxodo que debían haber sido raídos de la tierra. De hecho, Saúl debería haber cumplido el mandamiento de Dios de exterminarlos por completo, porque ellos se habían levantado en contra del trono de Dios. Entonces, este agageo, que era Amán, odiaba profundamente a los judíos. Yo creo que en realidad la razón por la que lo odiaba era porque obviamente había una herida generacional, habían eliminado a toda su gente, pero yo también creo que era un tema del enemigo, o sea, que había un tema espiritual ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando todo esto se desata, imagínense ustedes que hay una orden de exterminio, que era lo que le decía a las personas, no era el ejército de Persia que iba a matar a los judíos, sino la instrucción era que cada persona que quisiera matase al judío que quería y podía quedarse con todas sus propiedades. O sea, imagínense lo que iba a pasar, porque había muchos judíos que eran judíos muy prominentes. Entonces iba a haber un derramar de sangre en todos lados, porque todos ya estaban listos para matar a los judíos en un día preciso. Y cuando eso pasa, este Mardoqueo va al patio del rey, porque él no podía entrar más allá del patio del rey, solo podía llegar hasta el patio del rey. Acuérdense de esto es importante. Va hasta el patio del rey y se pone cenizas, se pone ropas ásperas. En ese tiempo una señal de luto, de dolor, era ponerte ropas ásperas, ponerte cenizas encima de tu cabeza y rasgarte las vestiduras. Y Mardoqueo va, pero él empieza a orar, pero no lo hace en la desesperación de Dios, tú no vas a hacer nada. Porque más adelante, cuando le habla a Esther para que se presente delante del rey, le dice, sabes, Esther, si tú no te presentas, quiero que sepas algo. Tiempo y liberación van a venir de otro lado. Dios lo va a hacer.
Quizás no con nuestra generación, porque así Dios visita generaciones. Y si una generación no responde a Él, se la va a perder. Y probablemente la próxima generación que tenga va a tener la misma oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero le dice, no pienses que ni tú ni la casa de tu padre van a poder escapar de esto. Y es así. O sea, todos estamos metidos en este saco de tiempos finales, pero la diferencia es que algunos lo van a vivir en ignorancia, pero otros lo van a vivir de manera gloriosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va al patio del rey y pide a Esther que haga algo, que se presente al lugar de intimidad. Mardoqueo, siendo un hombre justo, no podía llegar a ese lugar, pero había una Esther que sí podía. Y yo aquí veo dos generaciones. Veo una generación de gente grande que está dispuesta a invertir su vida en la próxima generación, que representa a Mardoqueo. Una generación que está reconociendo que esa generación que va a ver con sus ojos a Jesús va a poder llegar al lugar donde, si nosotros no somos quienes vemos a Jesús con nuestros ojos, va a ser la generación de tus hijos o de tus nietos. Veo a una generación que no está declarando sobre la generación que viene, que son la generación de cristal. Sabes que así se les dice a los jóvenes de hoy, ¿no ves? Pero, y es verdad, porque a ratos es como que ni una cosita pequeña la pueden sobrepasar, pero no es lo que Dios está declarando sobre ellos. Hay niños, el otro día escuchaba el testimonio de un niño de 3 añitos, creo, que tiene leucemia. Sus papás le han hablado del Señor, le tienen que hacer quimioterapias y cosas súper fuertes. ¿Pueden creer que este niño le habla a los doctores de Dios y ora por ellos? Cuando él es el que está viviendo la cosa dura. No es una generación de cristal. Por más que ahorita los jóvenes estén siendo tan atacados por depresión, por bipolaridad, por ansiedad, por esquizofrenia y por todas estas cosas que les decía, lo que describe segundo de Timoteo, aún tiempos difíciles de sobrellevar emocionalmente, han sido creados para ser vencedores. Y ser vencedor no significa que no vives las cosas, no significa que nunca vas a no tener depresión o ansiedad. Yo lo he vivido el año pasado, pero significa que en medio de tus circunstancias vas a reconocer a Dios y vas a saber que Él está. Me acuerdo una vez que una esposa quería que su esposo se convierta. Ese es un testimonio que escuché hace muchos años. Y oraba, Señor, guárdalo. Y no estoy orando porque, diciendo que no oremos porque Dios no guarda a nuestros hijos, pero quiero que me entiendan al punto al que voy. Hasta que un día le dijo Dios, ¿de verdad quieres que se convierta tu esposo? Más o menos así era la historia y ella le dijo, sí. ¿Y me vas a permitir hacer lo que yo quiero hacer? O sea, lo que... Y ella le dijo, sí. Bueno, perdió el trabajo, se enfermó. O sea, la pasó terrible el hombre. Pero a partir de eso, conoció al Señor. Y sabes, o sea, yo creo que a ratos, toda mi vida yo creo que he orado porque nunca le pase nada a nadie, porque obviamente si sufrían, digamos, los que yo amo, yo iba a sufrir. Pero ahora me doy cuenta, se trata de que sean acercados a Dios. Más importante que el hecho de que no vivan circunstancias difíciles, es que tengan un corazón para Dios. Más importante que muchas otras cosas es que puedan estar firmes sobre sus pies en frente de todas las cosas que están viniendo. Yo no creo que esto sea lo que Dios quiere, pero creo que muchas veces Dios permite que vivamos cosas duras. ¿Para qué? Para que seamos preparados, para estar firmes en lo que viene y no solamente vivirlo arrastrándonos, sino vivirlo en victoria, vivirlo con gozo. Y volviendo al tema de las generaciones, Mardoqueo no iba a llegar nunca después de esas puertas del palacio, porque él solo iba a poder llegar hasta ahí. Pero ¿qué era lo que Pablo hablaba? Extendiéndome hacia lo que está adelante. Decía que él mismo había sufrido dolores de parto por la iglesia. Entonces,
aquí es donde viene esta parte. Vamos a orar por nuestros hijos, solo porque nada les acontezca, o vamos a orar por ellos porque de verdad tengan un corazón para Dios, porque de verdad cuando cosas vengan puedan tener la firmeza y la consistencia para resistirlo. Van a haber cosas que van a querer tocar sus vidas, ¿entienden? Y van a venir una tras otra, tras otra, tras otra, más que lo que nosotros hemos vivido. Pero así como Dios no se ha equivocado con nosotros al hacernos nacer en la etapa de la historia que hemos nacido, tampoco se ha equivocado con ellos. Y yo creo que algo bien importante, y yo todavía no lo he hecho, solo lo sé de uno de mis sobrinos, pero no, sé de dos, pero no del resto. ¿Le has preguntado a Dios cuál es el nombre que Dios les ha dado a ellos, a tus hijos, a la nueva generación por la cual estás orando? ¿Le has preguntado con qué propósito han sido creados y cómo vas a orar por ellos? Me acuerdo que cuando mi hermana se embarazó del más chiquitito que nació después de 13 años, mi hermana menor, me entré a un cuarto porque ella me contó cuando tenía como 3 semanas de embarazo. Había hecho una prueba casera y le había salido positivo. Y yo era, pero ¿y si le salió mal? Porque yo sé lo que significa un bebé, ¿no? El entusiasmo que trae a la familia, la alegría, la esperanza y todo eso, ¿no? Y empezó a orar y le dije, Señor, de verdad está embarazada. Y Dios me dijo, sí. Y me dijo, ¿y sabes qué? Es hombre y tiene un corazón paternal. Como Abraham, va a ser padre de muchos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los hijos nacidos en la juventud son como flechas. ¿Hacia dónde los estamos proyectando en lo que oramos? En mi caso, como les digo, no tengo hijos naturales, pero con mi esposo oramos mucho por las generaciones, porque entendemos, por un lado, los retos que les está tocando vivir, pero por otro lado, entendemos que son la herencia de Jesús. Son la herencia de Jesús. Ni siquiera se trata tanto de nosotros. Se trata de que el Cordero reciba las recompensas de sus padecimientos. Y estoy segura que si le preguntamos al Señor, Dios va a llenar nuestro corazón de esperanza. Porque si aquel en que reside todo el amor perfecto, aquel que habla de que permanece en la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cómo ha sido formado cada hijo, cada nieto en el vientre de su mamá? ¿Con qué pensamientos de Dios? Amén. Y simplemente quería decirles esto, o sea, es como que si nosotros hemos corrido como generación, dejemos una herencia para que la generación que venga no corre, vuele. Si nosotros vamos a poder llegar hasta aquí, pasemos la posta, pero en lo que podamos, dejemos un camino allanado. Y eso mucho tiene que ver con la oración, porque acuérdense, todo se gesta primero en oración. Y también oremos por nosotros, oremos por nosotras, porque nuestra sed por Dios sea aún mayor, que no haya ningún impedimento que nos impida, perdón por la redundancia, conocer más al Señor, ir más profundo en intimidad, que no sean las heridas del pasado, que no sea la perspectiva que podemos tener acerca de las cosas, que no sea nada de eso, que cada uno pueda experimentar, cada una de nosotras, todo lo que Dios nos ha llamado a experimentar en Él. Primero se trata de intimidad y de ahí viene todo lo demás, todo el resto de cosas que podamos hacer. Yo lidio mucho todavía porque me sigo definiendo mucho por lo que hago. Es como que cuando me doy cuenta que me pongo parámetros demasiado altos y me exijo mucho. Y tengo que volver delante del Señor y volver a traer estas cosas delante de Él. Y que a veces no tengo una perspectiva correcta en cómo estoy mirando a la gente a mi alrededor y a todas las bendiciones tan bellas que el Señor me ha dado. Pero mm, creo que de verdad hay gracia en este tiempo. Mucha gracia para experimentar. Había un momento en que
con esto sí voy a terminar. Yo estaba muy angustiada por una persona a la que amo y no sabía cómo orar por esta persona, ¿no? Porque yo veía tan negra la situación. Lo que pasa es que yo tengo empatía, entonces antes no solamente era como que me daba pena lo que vivía alguien, sino me metía en el problema de la persona, ¿me entienden? No era que me metía de metiche, sino, está sintiendo esto, qué horror, ¿me entienden? O sea, ese tipo de empatía, no tan buena, ¿no? Porque no, yo me metía en el problema, pero no los llevaba a la perspectiva de Dios, ¿cacha? Entonces, es como que estaba así angustiada y pensando, esta situación es tan difícil, tan complicada, tan mala. Y en medio de todo eso, Dios me habló y me dijo, ora, ora, porque así como en un mundo que estaba sumido en oscuridad, el Espíritu Santo alumbró, ¿me entienden? Y, y trajo luz y aún separó, así haga Dios en la mente de esta persona por la que tú estás orando, porque ahorita tiene mucha confusión y mucha neblina en su mente. Amén. Amén. Básicamente Amén. era eso lo que quería compartirles. Perdón, creo que me pasé. No, gracias. Sí, gracias, Carito, gracias por la palabra, gracias por la perspectiva que nos has dado, que el Señor realmente refresque y haga dar fruto, todo lo que hemos escuchado hoy día. Amén. Gracias, gracias María, gracias Gracias, Camila, Carlito, gracias Pili. gracias. A ustedes. Amén. Gracias. Sí. ¿Oremos? ¿Quieren que oremos? Ya. Ujú. Ok. Muchas gracias por este tiempo, gracias por cada una de mis hermanas, Señor, por lo que tú has puesto en sus corazones, Dios, por lo que están haciendo. Que sea como tu palabra dice, Señor, que vamos a oír una voz detrás de nosotros que nos va a decir, este es el camino, andad por él. Señor, así sea la voz de tu Espíritu, Dios, en cada momento, clara, Dios, que tú traigas frescura vez tras vez, Señor. Amado Dios, permíteles ver, Señor, respuesta a sus oraciones, Dios. En cuanto a sus hijos, Señor, sus generaciones, todos los motivos de oración que están trayendo delante de ti, Dios. Llena sus corazones, Señor, llena el corazón de cada una de nosotras con la revelación tan profunda de tu amor, Señor, que nos lleva a amarte, Señor. Trae la frescura de la revelación de cuán aceptas somos en ti, cuán amadas somos por ti, Señor. Te doy gracias por esta tarde, Señor. Gracias por lo que tú haces, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Amén. Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias, Amén. gracias, Amén. Carlito. Amén. Gracias, Carito, gracias. Amén. Bueno, este tiempo de compartir lo vamos a poner en nuestra página y confiamos también en que mujeres que no conocen al Señor lo escuchen y el Señor Vivi, despierte ¿no? sus corazones. Sí, la hermana Vivi va a orar Amén, porque creemos que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. amén, amén, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos tanto, que moriste en la cruz por mí. Hoy sé que estás tocando la puerta de mi corazón y pidiendo entrar en mi vida. Así que abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y vivas conmigo, que perdones mis pecados y sea mi Salvador y amigo. De hoy en adelante viviré contigo, te amaré y te seguiré. Gracias por perdonar todos mis pecados y hacer una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias Dios por ser tu hija. Gracias, papito. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén, Señor.